¿Y ahora qué? ¿Por qué esta decisión de Argentina? ¿Qué consecuencias tendrá para Repsol, para España? ¿Cuál debe ser la posición de nuestro gobierno? ¿Hay alguna posibilidad? Veamos qué piensan nuestros invitados. Jorge Salaverry fue embajador de Nicaragua en España, es experto en análisis económico y político internacional y es socio del despacho Cremades y Calvo Sotelo. Y Carlos Malamud es investigador del Real Instituto Elcano para América Latina y catedrático de Historia de América de la UNED. Carlos, Jorge, bienvenidos, buenas noches. Hola, muy buenas. ¿Hasta dónde va a llegar Cristina Fernández? Esta señora es imprevisible, pero ¿hasta dónde da la impresión de que puede llegar? Eso no lo sabe en principio, no lo sabe nadie. Habrá que esperar la comparecencia y su discurso para ver si realmente todas las amenazas que se han lanzado se cumplen. En ese sentido, lo que dicen todas las previsiones es que va a mandar un proyecto de ley al Congreso para que el Estado asuma el 50.01% de las acciones de Repsol, con lo cual se convertiría en el accionista mayoritario y tomaría el control de la empresa. Amenazas de este tipo hubo ya el 1 de marzo cuando se abrió el curso parlamentario, volvieron a repetirse el 2 de abril con ocasión del 30 aniversario de las Malvinas y hasta ahora habían quedado en nada. Vamos a ver si finalmente hoy esas amenazas se materializan y finalmente, pues como se dice coloquialmente, Repsol le ve las orejas al lobo, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con la posición de Carlos, es impredecible la presidenta. Pero el hecho de que Fernández haya mandado un borrador sí, al Congreso, al Parlamento, es correcto, parece para que ya hay una forzar decisión. esa expropiación en última instancia, indica por dónde van los tiros, ¿no? Claro, pero realmente esto tiene consecuencias porque hay una parte esto desataría realmente una serie de protestas y de reclamos de parte de accionistas, porque ustedes saben que YPF cotiza en la bolsa de Nueva York y esto provocaría una serie de reclamos. Pero YPF ha subido en la bolsa de Nueva York. Mientras los ADRs de Repsol en la bolsa de Nueva York han caído medio punto, YPF ha subido un 7% y ha llegado a subir un 13% a lo largo de la negociación. Sí, ¿Cómo interpretamos eso? Pero esto es un mero rebote técnico, sobre todo teniendo en cuenta... ¿no tiene nada que ver con este movimiento? Tiene algo que ver, pero poco, pero teniendo en cuenta que debido precisamente a las acciones desarrolladas por el gobierno argentino en torno a la compañía, desde principios de año hasta ahora las acciones de YPF habían bajado un 51%. Es decir, que sí ha habido una acción importante y continuada por parte del gobierno argentino que se materializó en las últimas semanas en los movimientos de los gobernadores de ir quitando a la empresa parte de sus campos de explotación a tal punto que en estos momentos, a esta hora, Repsol se había quedado sin el control, o por lo menos YPF, de entre el 12 y el 20% de los yacimientos que explotaba en la Argentina, ¿no? ¿Y qué consecuencias puede tener? Puede tener, sobre todo, nosotros en el despacho lo vemos desde una perspectiva de los accionistas, ¿no? De los accionistas. Nosotros representamos a los accionistas minoritarios en empresas cotizadas. La Secretaría AEMEC está en el despacho de Cremades y Calvo Sotelo y estamos dispuestos a ir en defensa de los accionistas minoritarios si se percibe que hay un daño en su patrimonio. De los accionistas minoritarios de Repsol aquí en España. Indudablemente. ¿Por qué? Porque esto no puede ser así. Es decir, existe en el estatuto de la empresa, se requiere que cualquiera que quiera controlar el 15% o más del paquete de acciones tiene que ofertar por todas las acciones. Entonces, esto indudablemente que se está haciendo de una manera con nombre y apellido, pues Kenasi y Repsol, ¿no? Es decir, le quitan la mayoría, pero en ese proceso pueden salir perjudicados muchos accionistas que no son... Claro, porque lo que en principio dice el proyecto de ley enviado al Parlamento, al menos según algunas agencias de prensa... Clarín es quien está dando toda la información, sí, el periódico que más detesta a Cristina Fernández. Claro, pero sin embargo, Página 12, que es el periódico más próximo al gobierno, esta mañana planteaba serios interrogantes sobre si realmente el final del proceso iba a ser el final que estamos hablando ahora o el escenario que estamos planteando en este momento. Bueno, el final puede ser lo que pasó en Venezuela, de tú me vendes las acciones a este precio y te vas.
En fin, no sé. Bueno, eso sería otra historia, ¿no? Lo que pasa que, como decía Jorge, vender las acciones a este precio supondría vender el 100% de las acciones, o por lo menos que el Estado argentino se hiciera con el 100% de las acciones. Y uno de los problemas que está vinculado a la actual ofensiva... No, no es una venta libre eso. Pero bueno, yo no estoy diciendo que sea una venta libre, pero yo lo que estoy diciendo es que uno de los problemas que ha dinamitado de alguna forma, o que ha disparado todo este proceso en torno a Repsol, es precisamente de las dificultades económicas y financieras del gobierno argentino, acusado por una parte por una inflación muy alta, que es la más alta de América Latina, bastante cerca de la de Venezuela, y en segundo lugar por una importante salida de capitales. Entonces, lo que han hecho el gobierno es frenar la salida de capitales, y en este sentido la política energética errónea del gobierno argentino en los últimos años ha llevado a que el año pasado la factura de importación de combustibles haya girado en torno a los 10.000 millones de dólares. Se calcula que para este año podrían ser 13.000, y lo que se está buscando de alguna forma es evitar que continúe esa sangría de salida de dinero, primero limitando la salida del giro de utilidades y de beneficios a la casa matriz, pero también intentando presionar a Repsol en su momento para que invierta más y produzca más petróleo, y ahora intentando quedarse con el control de la compañía. Otra cosa es si esos objetivos se van a cumplir en función de estos mecanismos. Bueno, también se nota que hay una serie de intereses, tanto de la presidenta misma, aparte de políticos, ¿no? Sí, aparte de lo que sea, como para tratar de resolver un problema fiscal por las importaciones de crudo, es además el gran negocio que esto representa. Y entonces, esto es una prueba más que lamentablemente en algunos países de América Latina, pues no en todos, pero en algunos hay un poco respeto por las reglas del juego, porque esto se está cambiando de una manera bastante arbitraria, de tal manera que habrá que ver, porque yo creo que bien puede ser de que hagan una oferta a un precio en el que todo el mundo salga beneficiado, pero es difícil, porque en este momento no se sabe en absoluto qué es lo que ofrecen o en qué y la inseguridad jurídica a la hora de invertir allí es terrible. Además le estarían echando mano, digamos, por así decirlo, a uno de los grandes reservorios de shale gas que tiene Repsol allá, YPF, en la Argentina, que es de vaca muerta, que se supone que esto en su etapa preliminar significaría un negocio de unos 250.000 millones de dólares. Entonces hay mucho interés ahí de parte de privados y de parte del gobierno. ¿Cómo juzgan la reacción del gobierno de España? Esa declaración que ha hecho antes de que tuviéramos noticia de nada, aunque los rumores llevan ahí y nos lo líamos desde hace tiempo, del ministro de Industria. Bueno, el ministro Soria ya había viajado a Argentina cuando comenzaron a sonar los tambores de guerra. Y está allí el presidente de Repsol ahora mismo. Es la tercera visita del señor Brufau a Argentina en prácticamente menos de 2 meses. Y las declaraciones de hoy del ministro son consonantes con el hecho de que la inversión de Repsol en YPF es la mayor inversión española en el terreno industrial. Es decir, hay otras inversiones españolas, tanto en América Latina como fuera de América Latina, en el sector financiero, ahí están los grandes bancos, hay grandes inversiones españolas en sector servicios, en telefonía, etcétera, pero la mayor inversión en materia industrial es precisamente la inversión en Repsol, en YPF. Y esto ya deja de ser un mero problema de gobierno para ser un problema de Estado. Bien, el señor Soria decía, esto tiene consecuencias porque no es un problema de una empresa, es un problema de España y sus intereses. ¿Cuáles pueden ser esas consecuencias? ¿Qué armas tiene el gobierno de España en su mano para intentar paralizar esa intención prácticamente declarada de Cristina Fernández? Yo creo que es evidente que España va a recurrir a la Unión Europea, ¿no? A presionar de que haya una... Porque por sí sola España, bueno, desde luego que si el ministro ha dicho eso, pues no lo va a haber dicho así a bote pronto, sino que debe haber sido una decisión meditada y que algunas acciones... Yo desconozco que pueda hacer eso, no sé si Carlos tenga alguna idea que pudiera hacer, aparte de lo que es recurrir
¿no?, a instancias de la Unión Europea. Básicamente, creo que en términos de actuación política, las posibilidades del gobierno español de evitar la decisión del gobierno argentino de tomar una decisión de este tipo son muy limitadas, sobre todo si ya la decisión está tomada. Es decir, si la señora Fernández ha decidido intervenir YPF, eso se va a hacer con presión del gobierno español o sin presión del gobierno español. Lo que ocurre es que ¿qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Y a partir de ahora, si esto se materializa, evidentemente va a haber un deterioro muy grande en las relaciones bilaterales entre España y Argentina, por un lado. No sabemos si se llamarán a consulta a los embajadores o no, es una eventualidad que hay que tener presente. Evidentemente esto va a pasar factura también en lo referente a la cumbre iberoamericana de Cádiz, a celebrarse en noviembre, pero previamente la señora Kirchner tiene que viajar este fin de semana a Cartagena de Indias, donde se celebra la cumbre de las Américas, y evidentemente va a tener que enfrentar ahí algunas críticas importantes. Primero, por parte de Estados Unidos y Canadá, que le van a fiar su conducta, teniendo en cuenta que los dos son países miembros del G20, y esto también va a ser otro ámbito donde el gobierno español va a poder tener alguna actuación, pero también por países como México. No olvidemos que Pemex es accionista de Repsol, y eso evidentemente va a ser tenido en cuenta. Las medidas contra YPF afectaron tanto a Petrobras como a la compañía estatal de petróleos de Chile. O sea, Brasil y Chile Brasil también. y Chile también. Pero una cosa son las afectados. críticas y otra cosa es que le cueste dinero. Sí. ¿Le va a costar dinero si lo hace? Les ha costado, le está costando dinero tanto a Petrobras como a la compañía chilena. No, digo a Argentina. Sí. Argentina, claro que le va a costar. Si el desafío culmina. Por supuesto que le va a costar dinero, le va a costar mucho dinero, porque, como decía bien Jorge Salaverry, aquí va a haber muchos perjudicados. Es decir, en primer lugar, la familia Eskenazi, que es propietaria del 25% de las acciones que le van a ser incautadas. Repsol, que del 55% aproximadamente que tiene de acciones, va a perder otro 25% que le van a ser incautadas. Pero es que aparte los accionistas minoritarios, porque hay un 17% de las acciones que se cotizan en la Bolsa de Nueva York, y esos accionistas también se van a ver perjudicados porque evidentemente el funcionamiento de la empresa no va a ser el mismo, los beneficios van a disminuir en parte como consecuencia de la pérdida del nivel gerencial, y también como consecuencia de los pleitos que los directamente implicados van a poner sobre la empresa. Esto va a ser un desastre absoluto, y si el gobierno argentino piensa que con esta medida va a poder recuperar el nivel de producción de petróleo existente hace 4, 5, 6 años atrás en Argentina, evidentemente está en un error. Pues vamos a dejarlo ahí, vamos a esperar en torno a las 12:30, está prevista la comparecencia de Cristina Fernández. Carlos, Jorge. A ver qué dice. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias. Y estaremos pendientes aquí de lo que diga Cristina Fernández, y se lo ofreceremos en directo si esa comparecencia se produce, como está previsto, les digo, a las 12:30 en el curso de Diario de la Noche. Veamos la opinión que sobre este asunto tiene Germán Tercha.